Des d'Ítaca, Organització Internacionalista dels Països Catalans, volíem oferir un espai de formació per la militància sobre la guerra que ha esclatat a Ucraïna i que recentment ha estat televisada amb escreix per tots els mitjans de comunicació. L'objectiu era seguir una mica el fil conductor que vam obrir amb el comunicat que vam elaborar juntament amb la taula de l'Esquerra Independentista fa uns dies, on volíem fer un breu anàlisi del que està passant a Ucraïna més enllà d'aquesta ofensiva militar russa, sinó situant el conflicte en el seu context per entendre'l millor. Entenem que el món porta amb guerres anys i segles, no hi ha hagut mai un any de pau en el món. Evidentment, la major part de guerres que hi ha en el món estan influïdes per la geopolítica i per l'imperialisme, actualment amb un clar predomini encara d'aquesta aliança atlàntica capitanejada pel govern dels Estats Units i amb la Unió Europea com a ens institucional aliat i moltes vegades subordinat a nivell militar. I entenem, però, que aquesta guerra, a diferència d'altres guerres on també hi ha hagut propaganda de guerra per després que la població se'n faci una opinió que pugui ser utilitzada per justificar altres intervencions militars. Tenim les guerres més conegudes, sobretot les de partir del 2001, amb el tema de les Torres Bessones i aquesta justificació de les guerres que van iniciar el govern dels Estats Units a diferents punts del planeta, ens van anar preparant cada vegada que entràvem en guerra i que el nostre país s'hi veia abocat també per ser membre dels estats espanyol i francès que estan integrats en l'OTAN, en cada guerra on en menor o major mesura ens hi feien participar, prèviament hi havia una preparació propagandística, des del tema de la guerra d'Iraq amb el tema de la dictadura de Saddam Hussein, des de la guerra d'Afganistan amb el tema dels talibans i el jihadisme, la guerra de Líbia amb l'excusa de la repressió del govern de Gaddafi, la guerra de Síria amb la repressió del govern de Bashar al-Assad. Però en aquest cas, en aquesta guerra, s'ha anat molt més enllà. No només se'ns ha bombardejat mediàticament explicant el tipus de govern autoritari que regenta la figura de Vladimir Putin, sinó que s'ha desenvolupat una pressió mediàtica i que va més enllà dels mitjans de comunicació i que afecta a molt. Veiem des d'àmbits culturals, com el Palau de la Música es dedica a boicotejar un artista rus per fer pressió en aquesta guerra, com en l'àmbit esportiu, en l'àmbit, evidentment, de les ONGs i entitats, en l'àmbit econòmic. També estem veient com diferents empreses es posicionen en el tema de la guerra, quan normalment l'esquerra revolucionària portem denunciant guerres imperialistes des de fa molts anys i sempre que intentem que es mullin actors de l'àmbit cultural, de l'àmbit esportiu, de l'àmbit empresarial, sempre se'ns respon amb que ells no es fiquen en política, però en aquest cas moltíssims àmbits s'estan ficant en política de cara a justificar el que seria la intervenció des dels nostres estats, en part de forma de sancions contra el govern rus en primera persona, però també creant un caldo de cultiu de russofòbia i a la vegada també preparant el terreny perquè la gent es demani per què no intervenim més directament a nivell militar. El govern espanyol ja ha anunciat que enviarà
armes a Ucraïna sense que hi hagi hagut un gran terrabastall o gran oposició pel que fa a les organitzacions polítiques. S'està fent crides des de diferents institucions, de diferents governs, a que hi hagi gent que en forma d'estructures paramilitars vagi a participar en el conflicte a Ucraïna. Això és una cosa que anteriorment havia passat més en petits cercles, però no s'havia fet mai d'aquesta forma tan descarada, no? amb tot el que suposa i que en tot cas després ja aprofundirem, no? En el paper d'aquests elements paramilitars que actuen a Ucraïna, gran part d'ells vinculats a grups neonazis d'extrema dreta, i el perill que això suposa, així com en el seu moment va ser un perill fomentar el paramilitarisme de caire jihadista i amb el que va desenvolupar, no? Doncs ara estem veient que hi està havent una crida i un suport a engrossir aquestes files paramilitars. I, per tant, davant d'aquesta pressió política i mediàtica, volíem fer una anàlisi més profund de què està passant, per què s'ha desenvolupat aquesta guerra, que nosaltres entenem que no va començar ara fa 4 dies, sinó que forma part d'una guerra més llarga on l'OTAN ha anat apretant el cercle sobre l'estat rus, sobretot a partir de que als anys 2000 l'estat rus ja es comença a donar a conèixer com a una potència capaç de portar-li la contrària a la política exterior dels Estats Units. I per això una mica el comunicat que vam treure posava més el focus en la denúncia del paper de l'OTAN i, per tant, del paper que l'OTAN ens ha obligat a nosaltres com a país subjugat per estats membres de l'OTAN a posicionar-nos, i crèiem que davant aquesta pressió que hi havia on es buscava un consens social absolut per rebutjar aquesta guerra només des del bàndol d'anar en contra de l'ofensiva de l'estat rus, doncs nosaltres enteníem que era millor elaborar un comunicat on deixar clar quin era l'interès a que ens fessin participar a nosaltres en aquesta guerra, denunciar els elements de fons que havien provocat aquesta guerra, també tenint en compte que el que nosaltres podem fer per aturar aquesta guerra precisament és lluitar contra els elements que tenim a casa nostra que l'han provocat i que l'estan alimentant, no? Que en aquest cas és l'estructura militar de l'OTAN i les estructures polítiques o comunicatives que se'n deriven. Per això hem convidat a un company, en Lur, que és militant internacionalista d'Euskal Herria. Ell ha estat com a periodista un parell de cops a la regió del Donbass, des que l'any 2014 hi van haver les revoltes que van provocar la creació de les repúbliques populars de Donetsk i de Lugansk. I pels seus coneixements sobre el conflicte hem cregut oportú generar aquesta sessió perquè ens pugui fer una explicació una mica més profunda del que ha passat a Ucraïna, per nosaltres poder ampliar el nostre coneixement i la capacitat d'intervenció en debats públics o privats per influir també políticament en la visió que té la nostra societat d'aquest conflicte. Entonces, sin más, Lur, te dejo la palabra y solo recordar también que si alguien tiene alguna pregunta o le sale alguna duda sobre lo que está comentando Lur, lo puedo escribir en el chat y luego nosotros lo recogemos y después de la explicación de Lur pasamos a tratar de responder las preguntas y también dejamos la opción si alguien quiere intervenir de voz, pues también un rato para esto. Entonces, Lur, cuando quieras.
Vale, pues muchas gracias, Arnau. Lo primero, bueno, perdón, no puedo hablar catalán, más que chapurrear de vez en cuando me invitáis a ir por allá. Es una pena que no pueda ser una charla así, que nos veamos físicamente, pero bueno, por lo menos me alegra volver a veros, a amigos y amigas, compañeras de militancia bueno, que hemos recorrido bastantes años juntos, ¿no? Entonces, por esa parte, pues dar las gracias a toda la esquerra independentista, en especial a Ítaca en este caso, por tratar el tema y invitarme para tratarlo. Y como ha dicho Arnau, me gustaría dejar claro desde dónde voy a hablar, ¿no? Desde esa postura de periodista, trabajando para el periódico Berria de Euskera, el periódico nacional en Euskal Herria, que estuve en 2014 2 veces en el Donbass, pero también desde esa visión de militante internacionalista, ¿no? Es decir, para hacer análisis geopolíticos sobre temas concretos, seguramente habrá gente más experta que yo, ¿no? Lo que sí me parece interesante es que estos conocimientos se haga trasvase de militante a militante y entre organizaciones compañeras, aunque seamos de pueblos diferentes, ¿no? Pero creo que también entre los països catalans y Euskal Herria tenemos que debatir y compartir estos temas, ¿no? Entonces, pues bueno, yo creo que es interesante esta charla, ¿no? Entonces, no me voy a exceder de los 40 minutos. Me lo he puesto a mi cabeza, eso claro, que no quiero excederme. Entonces son las 8 menos 5. Esto quiere decir que para las 8:35 tendría que tenerlo acabado. Si me estoy alargando, Arnau, lo que te he dicho, me paras. Pero sí que quería trabajar 4 puntos y luego tratar varios temas dentro, pero sí, primero empezar por unos conceptos que están sonando durante estos días, tanto antes de empezar una nueva fase de la guerra estos últimos días, unos conceptos que son grandes, como pueden ser la desnazificación, desmilitarización, genocidio, imperialismo, etcétera, pero que están en el fondo vacíos de contenido o que se les da el contenido que conviene en cada momento o cada actor que utiliza esos conceptos, ¿no? Entonces me gustaría comentar unos rápidamente, aunque tienen contenido y les voy a dedicar un tiempo. Lo segundo sería entender los orígenes de esta guerra, ¿no? Trabajar unas claves que han llevado a esta situación que tenemos estos días y que han sido importantes, tanto los factores internos dentro de Ucrania como los externos, que son igualmente importantes analizarlos, porque realmente muchos análisis que hemos visto han sido desligando esos factores internos y externos, ¿no? Entonces, creo que es imprescindible ligarlos y analizarlos conjuntamente. Un tercer punto sería analizar la guerra tal cual como está sucediendo estos días, sobre todo esa guerra mediática que comentaba Arnau también, cómo se está hablando y qué es la realidad. Y para finalizar, traer todos esos aprendizajes a nuestro territorio, ¿no? En este caso al vuestro, dar unas claves para que como organizaciones se pueda analizar y se pueda trabajar este tema, tanto este tema como otros que vendrán. Yo creo que se puede aprender bastantes cosas para analizar y para trabajar varios temas de aquí en adelante, ¿no? Entonces, sin extenderme más en esta entradilla, pues quería comentar esas claves, esos conceptos que se están dando estos días, ¿no? Y el primero quería hablar de la desnazificación que usa Vladimir Putin como uno de los objetivos de esa operación militar que ha lanzado contra Ucrania, ¿no? Entonces, ¿qué hay de verdad y qué hay de mentira en eso que dice Vladimir Putin, ¿no? Pues efectivamente, sobre todo desde 2014, que luego entraremos en esa materia, pero en 2014 cuando se dio el cambio de gobierno en Ucrania, después de un golpe de Estado, después de protestas durante varios días en Kiev, efectivamente existe fascismo en Ucrania y está llegando a unos niveles bastante preocupantes, tanto a nivel de calle como a nivel de instituciones, ¿no? Y efectivamente controla grupos armados fascistas, controlan varias localidades y las calles de esas varias localidades, controlan varios frentes de guerra
y controlan en parte las instituciones, ¿no? Hay que decir que electoralmente no son una fuerza grande. Los partidos políticos, como puedan ser Svoboda o Pravi Sector, que no han subido en votación, incluso desde 2014, pero que sí están integrados tanto en otros partidos como en las estructuras de gobierno, que desde 2014 se les dio cargos de gobierno, tanto en el Ministerio de Interior como en los juzgados y en otros ministerios, ¿no? Entonces, desde 2014 hay que decirlo que sí que está institucionalizado el fascismo y organizaciones neonazis declaradas, ¿no? Más allá de concepciones o de lecturas que podamos hacer nosotros y nosotras de qué es fascismo y qué no es fascismo, ¿no? Por otra parte, existen batallones neonazis, más allá de un solo batallón que se suele sacar a la luz la mayoría de las veces, que es el batallón Azov. Existen más batallones, existe Aidar, existe el batallón de Dnipro, existe el batallón Donbass, la unidad Tornado, etcétera, 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 ¿no? Como batallones independientes y que no obedecen a las órdenes del Ministerio de Interior, pero aparte también el Ministerio de Interior de Ucrania, que creó a partir de 2014 la Guardia Nacional, integró a facciones neonazis dentro de esa Guardia Nacional, dentro de ese ejército regular, ¿no? Que ya incluso desde Amnistía Internacional y Human Rights Watch se le ha pedido que elimine esos batallones y esas unidades neonazis dentro del ministerio y no han podido hacerlo o no han querido hacerlo, ¿no? Pero esa es una realidad y no somos nosotros y nosotras los únicos que decimos que existe eso, sino que organismos que no son muy amigos de Vladimir Putin en este caso, lo han denunciado también, ¿no? Aunque sea con la boca pequeña. Se han hecho también una serie de leyes que responden a posturas fascistas, como puede ser el tema lingüístico en Ucrania. Se eliminó el ruso, pero también otros idiomas minoritarios, como puedan ser el moldavo, como pueda ser el rumano, el húngaro, que son propios de regiones de Ucrania, se han eliminado para que solo haya un idioma nacional en el Estado de Ucrania, ¿no? Que sea el ucraniano. La minoría étnica más grande de Ucrania, evidentemente, es la de los rusos y las rusas, y que casi llega, la gente que habla ruso casi llega a la mitad de la población, y por lo tanto ese ataque contra todas las lenguas, pero sobre todo contra esa minoría tan amplia que hay en Ucrania, pues es una acción bastante clarificada de por dónde va la política del nuevo gobierno ucraniano, ¿no? Prohibición también de otras actividades, como sea también, y es conocido, ¿no? La propaganda comunista y los partidos comunistas, y una persecución a todo lo ruso, ¿no? Y con esto yo también me siento la necesidad esa que decía Arnau, parece que tenemos que justificar que no estamos a favor de Vladimir Putin y de Rusia, que vaya por delante, por si acaso, que evidentemente ni Vladimir Putin ni el gobierno ruso son ningún santo, ni son comunistas, ni son antifascistas, ¿no? Y son otra potencia capitalista que tiene sus intereses en Ucrania y en otras partes del mundo. Pero lo que sí es verdad es que esa rusofobia que se ha ido gestando en Ucrania se ha dado a nivel legal y se ha hecho una persecución a todo lo ruso, ¿no? Que a nosotros nos recuerda todo es ETA, pues todo lo ruso también es algo a perseguir, ¿no? Y se han puesto unas bases, unos pilares de un nuevo nacionalismo ucraniano, un nacionalismo que evidentemente, como he dicho antes, se sustenta en ese enemigo, ¿no? Todo lo ruso es lo malo y lo ucraniano es lo único que debe haber en el Estado ucraniano, ¿no? Atado esto, ligado al tema lingüístico, el objetivo del nuevo gobierno y de ese nuevo nacionalismo ucraniano es que la nación ucraniana es la única de ese Estado, ¿no? Entonces también se da en esa heroificación de la lucha contra el Ejército Rojo años atrás y sobre todo en esas facciones que lucharon
por la independencia, entre varias comillas, de Ucrania, se unieron a las SS y al ejército de Hitler para luchar por esa supuesta independencia de Ucrania, ¿no? En eso se basa ese nuevo nacionalismo ucraniano que ha entrado en todos los aspectos de la sociedad, ¿no? No solo en la ideología de varios grupos políticos, sino también en la educación, por ejemplo, ¿no? Y en los libros escolares siempre suelen ser un tema de debate, ¿no? Aquí en Euskal Herria, por ejemplo, es tema de debate el mapa de Euskal Herria, incluyendo a las regiones del norte de Euskal Herria, de la parte francesa, y de Nafarroa, ¿no? Entonces, pues bueno, sabemos que es un tema polémico y que ahí se ha dado también, ¿no? Para sustentar ese nuevo nacionalismo. Dicho esto, hay nazis en Rusia, evidentemente también hay nazis en Rusia, de dos líneas diferentes. Una parte a favor de Vladimir Putin o de que el centro del nacionalismo sea Rusia, y otra en contra de eso, ¿no? Esa es la minoritaria, que incluso han ido a Ucrania a formarse ideológica y militarmente, y esa otra que apoya a Rusia como eje de un nuevo eurasianismo existe en Rusia, y Vladimir Putin no ha hecho nada para eliminarlos, ¿no? Por lo tanto, la desnazificación es un objetivo realista o es una excusa que es, pues evidentemente es algo que es necesario en Ucrania porque ha llegado a unos niveles que son difíciles de controlar, pero por otra parte también viendo que Vladimir Putin tiene contactos con facciones de extrema derecha y nazis de su propio territorio y del resto de Europa, pues no deja ser más que una excusa para tener contenta a parte de su población y poder llevar esa operación militar, ¿no? Pero efectivamente es verdad que lo que hay en Ucrania, ¿no? Por otra parte, la desmilitarización, que también tiene como segundo objetivo Vladimir Putin. Efectivamente, hay una guerra en el Donbass desde 2014, más que una guerra, una operación desde Ucrania para evitar que esas regiones que se rebelaron contra el nuevo gobierno de Ucrania sean independientes y vuelvan otra vez al gobierno de Ucrania, ¿no? Eso está desde 2014. También está la OTAN inserta en entrenamientos militares y en armamento que hay en Ucrania. También hay un acercamiento de Ucrania a la OTAN que ya se dio a partir de 2014 y se ha intensificado en los últimos años, y se va acercando a que Ucrania y por lo tanto todos los países que rodean Rusia entren en esa alianza militar, ¿no? Por otro lado, también se daban unos planes de invasión al Donbass, se estaban intensificando los ataques hacia el Donbass, que venían más tranquilos los últimos años, y los últimos meses se estaban intensificando los ataques y el armamento pesado en el frente de guerra de las repúblicas de Lugansk y de Donetsk. También se estaba dando eso, ¿no? Y como ha denunciado también Rusia, aunque bueno, lo denunció ayer mismo, la posibilidad de que haya laboratorios biológicos en Ucrania financiados por Estados Unidos, que es un argumento más que utiliza Vladimir Putin en este momento, aunque como yo de ese tema no sé nada más, no voy a seguir con eso, ¿no? Entonces, dicho eso, ¿Ucrania es una amenaza militar para Rusia? Evidentemente no. Ucrania no es la amenaza porque no tiene la capacidad militar para ello, pero sí la OTAN, ¿no? Y existen esos acuerdos de que la OTAN no se iba a extender al este de Europa y ha hecho bastante más de las líneas rojas que tenía Vladimir Putin en un momento, y esta última, la de Ucrania, era ya la última línea fina roja que marcaba Vladimir Putin para que no se creara un conflicto, ¿no? Como tercer concepto, la defensa del Donbass y de su población rusa. Es el tercer argumento que utiliza Putin en esta operación, y esto yo creo que hay que analizarlo también. Bueno, esto también historiadores, etcétera, lo argumentarán muchísimo mejor, pero hay que entender lo que es el Donbass, ¿no? La cuenca del río Don,
donde existe una actividad minera muy importante y que sustenta también o sustentaba al gobierno de Ucrania, ¿no? Como esa actividad minera y de extracción del carbón, ¿no? Con población rusa muy importante, tanto antes de que fuera la Unión Soviética, tanto después, pero también hay que saber que había población rusa antes de eso, ¿no? Porque ahora se acusa también que fue una invasión también, ¿no? de rusos a Ucrania cuando se proclamaron las repúblicas socialistas y se formó la Unión Soviética, ¿no? Entonces es una zona de población rusa histórica, población rusa y población ucraniana de habla rusa también, ¿no? Por otra parte, también hay que tener en cuenta que Ucrania tiene una riqueza étnica de 120 pueblos, 120 etnias dentro de Ucrania, ¿no? Que no se puede simplificar a ucranianos y a rusos, ¿no? Sino que existen esas 120 etnias, entre ellas las mayoritarias, pues el pueblo tártaro, romaníes, polacos, húngaros, griegos, judíos, etcétera, ¿no? Y son poblaciones bastante grandes y establecidas allá, no de paso y no de una inmigración reciente, ¿no? Sino que son pueblos establecidos y propios de Ucrania, ¿no? Entonces eso es lo que se obvia también muchas veces, ¿no? Y para hablar de esa defensa del Donbass también hay que tener en cuenta esos 8 años de bombardeos, ¿no? que lleva el ejército ucraniano contra esas zonas, contra las repúblicas de Donetsk y de Lugansk, que han dejado más de 15.000 muertos en cifras oficiales y más de 2 millones de desplazados internos, tanto a Rusia como a otras regiones de Ucrania. Y también hay que decir que Rusia no ha hecho nada hasta ahora, ¿no? Solo lo único que ha hecho ha sido mandar ayuda humanitaria, y no ha hecho nada más en estos 8 años, ¿no? Entonces, que ahora entre a defender la población rusa del Donbass no deja de ser tampoco otra excusa, pero tampoco deja de tener razón y deja de ser una ayuda a esa población del Donbass que lo ha visto con muy buenos ojos, ¿no? Que entre Rusia en esta guerra, ¿no? Cuarto, el imperialismo ruso, y me estoy alargando, pero a ver si acelero un poco. ¿Es Rusia o no es Rusia imperialista? Evidentemente, como país capitalista que es, por definición, es imperialista, ¿no? Y Rusia es imperialista. Es verdad, evidentemente, que hay diferentes maneras de hacer y diferentes maneras de tener un área, un territorio de influencia, ¿no? Y que las intervenciones más agresivas de las últimas décadas las ha hecho Estados Unidos y sus aliados, ¿no? Y cuando Estados Unidos ha puesto la nariz en los territorios de influencia rusa, evidentemente ha habido una respuesta de Rusia, ¿no? No deja de decir eso, que sea una potencia imperialista como, no como Estados Unidos, pero sí como cualquier otro país capitalista, ¿no? Y cuando se achaca ideas locas de Putin, está Putin loco, evidentemente no se puede simplificar a eso, ¿no? Que también se han hecho muchos análisis desde ese argumento, ¿no? Y evidentemente lo que quiere es defender su centro, sus territorios de influencia, y cuando vienen a tocarle esos territorios, pues responde de una manera o de otra, ¿no? Entonces, esa es la situación, ¿no? Sobre la oligarquía, que también se le achaca a Rusia, evidentemente también el poder ruso es una oligarquía, es decir, en manos de unos pocos poderosos, pero también lo es Ucrania y lo ha sido desde antes de 2014 también, ¿no? Pero también Zelensky y el anterior presidente Poroshenko eran grandes oligarcas y de los más ricos de Ucrania, ¿no? Poroshenko hizo dinero mediante la industria del chocolate y Zelensky, pues bueno, es actor de la televisión de Igor Kolomoisky, que es uno de los más ricos de Ucrania, dueño del club de fútbol de Dnipro y del banco Privatbank, quien formó batallones neonazis a partir de 2014 para invadir el Donbass, ¿no? Entonces, alguien que nos lo vende como un santo, pues evidentemente no es ningún santo, ¿no? Y también podríamos hablar de si hay genocidio o no hay genocidio contra la población ucraniana.
esa acusación a Rusia que se le hace de genocidio, imágenes que salen en televisión todos los días. Pero lo que hay que decir ante eso es que desde 2014 todos y todas tenemos imágenes de qué se hacía contra el Donbass, ¿no? Y hoy en día también tenemos imágenes de diverso tipo. La cuestión es que evidentemente salen en televisión unas u otras, ¿no? Elegidas y a veces sin demasiado criterio, ¿no? Porque también se ha visto como, por ejemplo, el tanque que aplastaba un coche no era ruso, sino era ucraniano, o como el reciente bombardeo a un hospital en Mariupol dejó de funcionar desde principios de febrero y era un centro donde se refugiaba el batallón Azov, ¿no? Hay imágenes de ello también y lo que se ha vendido en televisión es que se ha bombardeado un hospital, ¿no? Pues así puede haber miles y miles de imágenes y miles de casos, ¿no? Por lo tanto, esas imágenes que salen pues pueden ser y son en gran parte, muchas veces, manipuladas en una situación de guerra, ¿no? Y en caso de denunciar un genocidio, lo que sí está probado que podría ser un genocidio es lo que se ha hecho contra el Donbass, contra la población rusa del Donbass, ¿no? Por definición, también el genocidio es contra un ataque y una intención de eliminar una etnia, un pueblo de un territorio, y eso sí se ha hecho en el Donbass y se han hecho alegatos públicos para masacrar a todos los rusos de Ucrania, ¿no? Entonces, eso también está ahí. Paso de tema. Y ahora sí que quería ir un poco al contexto y cómo hemos llegado a esta guerra de ahora, ¿no? Y para eso quería poner unos momentos claves. Uno es 2004, en la que se da un cambio de gobierno mediante la Revolución Naranja. Otro es 2013-2014, ese final de año, donde se da el Euromaidán y ese otro cambio de gobierno. Y otro es ya la guerra que empieza en el Donbass, ¿no? Entonces, para decir cuatro cosas rápidamente sobre 2004, esa Revolución Naranja que surge al calor de otras revoluciones que se dan en Georgia y Kirguistán, ¿no? Que llevan una misma línea, un mismo discurso, incluso un mismo trabajo comunicativo, es decir, las revoluciones de colores que se dan en esa época en diferentes sitios. También se da en Ucrania con ese discurso en contra de la corrupción, por la democracia y contra las elecciones fraudulentas, ¿no? Mensajes que son capaces de llegar a toda la población, a la izquierda y a todo el mundo, ¿no? Es decir, están muy bien elegidos esos discursos y por eso triunfan estas revoluciones de colores en muchas partes del mundo, aunque en otras partes no triunfan, ¿no? Entonces, lo que consigue la Revolución Naranja de 2004 es poner en el poder a Víctor Yushchenko y a Yulia Timošenko, es decir, dar un giro hacia Europa después de años de neutralidad de Ucrania y de cooperación con Rusia, ¿no? Se da eso en 2004 y en 2010 vuelve Víctor Yanukovych, vuelve la derecha prorrusa, digámoslo de esa manera, al gobierno de Ucrania. Después de unas elecciones sin mítines, por el peligro que había de confrontar la extrema derecha con otras formaciones políticas. Ya se estaba dando entonces, ¿no? En 2010, ese papel de la extrema derecha en la calle. Desde entonces, como otros tantos países, entra en crisis Ucrania, está prácticamente en la bancarrota y lo único que le sostiene son las ayudas y las rebajas de Rusia en el petróleo, en el gas, ¿no? Sobre todo. Lo que sí, Víctor Yanukovych estuvo bailando en una línea fina entre tener contenta a esa oligarquía propia de Ucrania que la había llevado al poder para que se acercara a Europa y entre contentar también a Rusia por esos acuerdos que tenía con ella, ¿no? Entonces es cuando se da la opción de Ucrania de entrar en la Unión Europea y hacer un acuerdo de libre comercio con la Unión Europea y un rescate del FMI. Evidentemente, con las condiciones que el FMI pone a los países, que se estaba dando entonces también en Grecia, ¿no? Esa situación, y se da en Ucrania pidiendo privatizaciones, pidiendo subida de la edad de jubilación, pidiendo recortes en diferentes ámbitos, ¿no? Rusia reacciona y le ofrece también otro acuerdo sin tantos sacrificios
y haciéndole un pequeño bloqueo también del gas, ¿no? Haciéndole un poco una amenaza para que no haga ese acuerdo con Europa, ¿no? Entonces, es ahí donde empiezan ya a un nivel un poco mayor esas protestas en la Plaza Maidán, en la Plaza de Independencia de Kiev. Es ahí donde empiezan a hacer presión a Víktor Yanukovych para que firme ese acuerdo con Europa, que le exigía romper también las relaciones económicas con Rusia, y cuando se ve contra las cuerdas y en esa bancarrota y en esa imposibilidad de llevar adelante el país con un acuerdo con la Unión Europea, es cuando decide parar y no firmar ese acuerdo con Europa, ¿no? Y es ahí donde empieza otro momento clave en la historia reciente de Ucrania, a finales de 2013, cuando empiezan a acampar en la plaza de Maidán manifestantes, en un inicio proeuropeos, pidiendo la entrada en Europa y pidiendo ese acuerdo con Europa, pero que pronto va cambiando de color esa plaza y va cambiando de mensajes, ¿no? Las primeras, para que veamos un ejemplo, serán esas primeras protestas con menos gente, con muchísima menos gente de la que había en ese momento en las protestas de Gamonal en Burgos. Justo fueron a la par y en las televisiones se daban los mensajes a la par también. Primero la de manifestantes pacíficos en Kiev y luego la de radicales en Gamonal, ¿no? Entonces, desde ese primer momento ya se veía esa diferencia de los medios de comunicación al tratar el tema, ¿no? Se fue poniendo el foco mediático en las protestas de Kiev, fue llegando más gente, sobre todo de occidente de Ucrania, del oeste, que hay, como decía antes, esa diferencia cultural en Ucrania se da que el noroeste es ucraniano-polaco y el sureste, es más ruso, ¿no? Se da también en las elecciones. La mayoría de votantes de Yanukovych se dan en ese sureste y la mayoría de votantes de Yulia Tymoshenko y de Viktor Yushchenko se dan en el noroeste, ¿no? Esa brecha existe en Ucrania y existe desde hace muchos años, ¿no? Entonces, empieza a coger fuerza esas protestas con los mismos discursos que se dieron en 2004 en la Revolución Naranja, en contra de la corrupción y por la democracia en Ucrania, pero se van viendo otros actores que se van uniendo a esta protesta. En un inicio incluso estaban organizaciones de izquierdas en Maidán, incluso después otras bastante perdidas ideológicamente, pero estaban ahí, y la respuesta del gobierno ucraniano es reprimir esas protestas bastante fuertes, ¿no? Un error de Víktor Yanukovych, que lo que ve es que se refuerzan esas protestas, va yendo cada vez más gente, va durando varios días, que claro está, no pueden durar unas protestas, no pueden durar varios días si no hay una financiación detrás, ¿no? Y eso aquí lo tenemos muy, muy presente, ¿no? Es imposible durar tantos días en una acampada, en una protesta continua, ¿no? En una plaza. Pues eso se da en Kiev y empiezan a estar más presentes, incluso capitalizar esas protestas, sobre todo a nivel político, a nivel partidista. El partido Svoboda, que es el sucesor del ejército insurgente de Ucrania y de la Unión de Nacionalistas Ucranianos, que vienen desde la Segunda Guerra Mundial. Y se crea Pravý Sektor, otra organización, en este caso a nivel de calle, neonazi, que surge al calor de esas protestas del Maidán, ¿no? Que evidentemente no surgen de la nada, sino que eso estaba de antes también planificado, ¿no? Se da una organización militar terrible en esa plaza de la noche a la mañana, ¿no? Está muy bien organizada. Y se ven también agentes extranjeros, incluso John McCain, senador de Estados Unidos, y Victoria Nuland, su secretaria de Estado, asisten a esa plaza y dan apoyo explícito a los manifestantes, ¿no? Las televisiones internacionales también están ahí y todo se hace como un gran
circo mediático, ¿no? Que es a lo que últimamente estamos acostumbrados, cómo se mediatiza, ¿no? Incluso la guerra, lo importante no es analizar lo que hay detrás, sino que dar o cuanto más pena mejor o cuanto más morbo mejor, ¿no? Pues entonces también se da en ese momento en la plaza de Maidán, ¿no? Víctor Yanukovych, presidente de Ucrania, da marcha atrás y no firma ese acuerdo y es entonces cuando las protestas siguen, incluso suben de nivel y hay un momento que es clave también en esas protestas, cuando empiezan a morir las primeras personas. Hay francotiradores en los tejados de al lado y empiezan las primeras víctimas, se arma muchísima gente de esa protesta y llega a un nivel superior que puede finalmente derrotar a Víctor Yanukovych, escapa Víctor Yanukovych y ocupan el Parlamento, ¿no? Entonces, ahí lo interesante es ver cómo se da todo eso, ¿no? Cómo se llega a que se dé un golpe de Estado de esa manera, a que sectores neonazis estén tan organizados y puedan entrar a partir de ese momento tanto a controlar las calles como a controlar parte del nuevo gobierno ucraniano, y qué legitimidad y qué cómo pueden trabajar de una manera tan abierta y sin ningún problema en el nuevo gobierno, ¿no? Pues ahí lo que sí que hay que analizar es también cómo se ha financiado durante años y están los datos de las fundaciones de Estados Unidos, como pueden ser NED o USAID, han gastado dinero en fundaciones de Ucrania, o cómo se ha financiado y se ha formado política y militarmente a grupos de extrema derecha en Ucrania, ¿no? Y no es el primer ejemplo que se da, sino que ya estamos acostumbrados cómo se ha podido hacer en otros países, como puede ser en Siria o como pudo ser en Bosnia tiempo atrás, ¿no? Radicalizar, formar y armar a esos grupos que luego se descontrolan, como puede ser los mujahidines de Bosnia, Afganistán y viceversa, y otros, ¿no? Entonces aquí la cuestión es también ¿por qué, no? ¿Por qué de unas protestas legítimas, que incluso la izquierda estaba en esa plaza del Maidán para exigir un cambio de gobierno, un cambio de sistema político y una democracia mayor, ¿por qué son capitalizadas por la extrema derecha y consiguen que haya un cambio de gobierno totalmente dirigido hacia Estados Unidos, ¿no? Pues evidentemente ahí de lo que hay que hablar es también de hacia dónde iba el mundo también, o hacia dónde viene yendo muchos años, ¿no? Hacia un mundo multipolar, con una crisis sistémica que el eje unipolar que había antes va perdiendo su fuerza y que necesita de territorios nuevos y de debilitar a las nuevas potencias, a los nuevos polos que van surgiendo, ¿no? Y en este caso, el primero es Rusia y el segundo, que ya lo veremos seguramente más adelante, será China, ¿no? Aunque todavía no se han metido ahí, ¿no? Que puede venir desde la debilidad, desde los momentos bajos de ese único polo que hubo en aquel momento de Estados Unidos, ¿no? Que no es nada nuevo al final, ¿no? Que se ha dado en diferentes partes de la esfera de la Unión Soviética, pero también en América Latina, podemos decir en casi todos los países de América Latina se ha dado, cuando no un golpe, hablando de esta manera, un golpe de Estado de primeras, ¿no? Entonces, pues bueno, hay que analizarlo en que tampoco es nada nuevo, y aunque se quiera hacer de una manera un poco más disimulada, pues que se utiliza en todos los casos a la extrema derecha como fuerza de choque para unos intereses geopolíticos que hay detrás, ¿no? Entonces, eso se da en Ucrania en ese momento y se cambia el gobierno, se pone una junta militar en el gobierno que, por escuchas telefónicas también, las decide Estados Unidos a quién pone, que pone a Turchinov como jefe de esa junta, y lo que hacen también es cambiar a las juntas regionales, a los gobiernos regionales de todas las regiones de Ucrania. Es decir, desde Kiev ponen a alguien en cada región, en Donetsk, en Lugansk, en Kharkov, etcétera, etcétera, ¿no? Eso unido a las políticas de ilegalización del idioma ruso de todo lo comunista y de
cómo andan por las calles con más poder que la policía los sectores neonazis, eso lleva a levantarse en las regiones de todo el sureste de Ucrania, que no es solo en el Donbass, sino que es en todas las regiones, ocupan las administraciones locales e incluso hablan de referéndum en varias regiones, ¿no? Y con eso se da, primero, el referéndum de independencia de Crimea, donde el 90% de la población es rusa y es lógico que se dé esa mayoría tan absoluta en el referéndum y luego se anexione a Rusia. Y por otra parte también se dan en Donetsk, en Lugansk, referéndums por la independencia, y también se independiza Kharkov. Se dan 3 repúblicas en esa región, ¿no? Pero aparte de eso se dan protestas en Odessa, en Mariupol, en Dnipro y en otras ciudades importantes de ese sureste, ¿no? A esas protestas viene una represión brutal y una criminalización brutal por parte de sectores neonazis que vienen primariamente de hooligans de equipos de fútbol, y eso también yo creo que es interesante tener en cuenta, ¿no? ¿Qué importancia han tenido los hooligans de equipos de fútbol de Ucrania en la formación de batallones neonazis, ¿no? ¿Qué conexiones tienen también con hooligans del Estado español? Y qué importante es también que nos gusten más o menos que los hooligans de nuestros equipos sean antifascistas. Es importante también. Lo que marca un momento también, que es un antes y un después en la guerra de Ucrania, es el 2 de mayo de 2014, donde hay una protesta en Odessa en contra de la nueva junta, del nuevo gobierno de Ucrania, y ponen un partido amistoso, la Liga Ucraniana pone un partido amistoso entre el Dnipro y el Dinamo de Kiev, de dos de las aficiones más radicales de Ucrania. Hacen una manifestación antes del partido y en vez de dirigirse al campo de fútbol se dirigen a la casa de los sindicatos de Odessa, donde están reunidos en esa acampada en contra del nuevo gobierno de Kiev. Se da una masacre, se matan a más de 40 personas, se queman vivas, se disparan, se apalean. Y ese es un momento clave en el que en Lugansk y en Donetsk deciden armar milicias para defender la independencia que han proclamado en esas regiones, ¿no? Y es ahí donde empieza una guerra donde Turchinov declara la operación antiterrorista en contra de las regiones de Lugansk y de Donetsk, ¿no? Desde entonces hasta ahora, desde abril de 2014 hasta ahora, lleva una guerra que nadie ha parado y que nadie ha puesto encima de la mesa, y que, para explicar también cómo funciona el ejército ucraniano, me parece que es importante poner sobre la mesa un caso que también salió de Amnistía Internacional, de Human Rights Watch y otras agencias así, y que, pues bueno, en mi caso yo lo investigué para el periódico Berria, y creo que es muy clarificador, ¿no? Y es lo que pasó en la población de Novosvedlivka, que está entre Lugansk y la frontera con Rusia, donde iba a entrar el primer convoy de ayuda humanitaria de Rusia. Son 104 ya los convoys de ayuda humanitaria que ha mandado Rusia, y es por eso, porque sobrevive hasta ahora, durante todos estos años, esa región, ¿no? Pero lo que se da es una ocupación del ejército ucraniano a esa ciudad y el cierre del corredor por donde va a entrar la ayuda humanitaria. Se atrincheran entre las casas, entre las viviendas de civiles, que es ahí donde se da el primer crimen de guerra, y lo estamos viendo hoy en día también en la guerra que se está dando hoy en día, cómo el ejército ucraniano utiliza de escudo humano a la población civil. En ese momento también se da, y se atrincheran para que el ejército, en este caso de la República Popular de Lugansk, tenga que entrar por tierra, ¿no? Que es una de las razones por la que hoy en día está tardando Rusia también tanto en avanzar las posiciones, porque se está dando, en todas las ciudades se está dando que el ejército ucraniano está utilizando a la población como escudo humano, y por lo tanto Rusia no puede bombardear, o le sale muy caro bombardear habiendo población civil ahí, ¿no? Sabiendo que están los fotógrafos y las cámaras debajo esperando a sacar cualquier imagen que pueda relacionar a Rusia con cualquier crimen de guerra, ¿no? Entonces, se da eso, se dan documentadas por Amnistía Internacional detenciones ilegales, fusilamientos, torturas, violaciones, robos,
entre la población de Novosibirsk, y lo que se hace es, cuando se está perdiendo las posiciones, el ejército ucraniano también es interesante ver cómo se organiza, ¿no? Que en la primera línea pone al ejército regular y voluntarios, en segunda línea pone a la Guardia Nacional con batallones neonazis, y en la tercera línea pone directamente a las unidades neonazis de Aidar, de Azov, de Batallón Donbass o del que sea, ¿no? En aquel momento, en 2014, en Novosibirsk, se disparó a los desertores del ejército ucraniano que querían salir de ahí, y en cuanto se estaba perdiendo, fueron para atrás la Guardia Nacional y el batallón Aidar, en ese caso, y bombardearon el pueblo con los civiles y con su ejército regular estando dentro del pueblo, ¿no? Entonces creo que es bastante clarificador, porque se está dando situaciones similares, sobre todo de usar como escudo humano a la población en la guerra de hoy en día, y eso no está saliendo a la luz, ¿no? Entonces esa es la situación de estos 8 años. Voy muy rápido, no sé si os estáis enterando de algo o no. Pero bueno, hay mucha cosa que contar y poco tiempo. Entonces, entro en los dos últimos temas, que serían los más cortos, aunque no los menos interesantes. Pero bueno, creo que las claves del contexto, bueno, más acertadamente o menos, las he podido dar hasta ahora, ¿no? Pero sí que ahora unas claves de cómo hemos entrado en esta guerra de 2022, donde se dan una serie de características por las que, con más razón o con menos razón, Rusia decide entrar en Ucrania, ¿no? Entonces, se da por una parte que los acuerdos de Minsk 1 y 2, la segunda vez que estuve en el Donbass, estaban en pie los acuerdos de Minsk, y se oían bombas cada minuto, ¿no? Entonces, no se han cumplido los acuerdos de Minsk en ningún momento. Que venían a decir, porque muchas veces tampoco se explica qué son los acuerdos de Minsk, y son, por una parte, el alto al fuego por las dos partes, pero por otra parte también retirada del armamento pesado de la línea de frente, la eliminación de los batallones neonazis, que no lo ha hecho hasta el momento Ucrania en ningún momento, la federalización de Ucrania, que ya estaba sobre la mesa desde antes de 2014, y el dar un régimen especial a las regiones de Donetsk y de Lugansk, si se quiere que pertenezcan todavía a Ucrania, ¿no? No se ha dado ningún paso, ni un solo paso en esas medidas, ¿no? Por otra parte, se da también, y es interesante ver, una cierta debilidad por parte de Estados Unidos y de la OTAN, con derrotas que vienen de Siria, vienen de Kazajistán, de Venezuela, etcétera, ¿no? Entonces, una cierta debilidad y una falta de justificación de la OTAN, ¿no? Entonces, para la OTAN esto también es un balón de aire para que tenga razones de sobrevivir, ¿no? Y de hecho, las consecuencias que está teniendo en la militarización de los discursos de los gobiernos europeos y de la población, incluso la población de izquierda, es brutal, ¿no? Cómo se está dando esa legitimidad a la OTAN, al militarismo y al atlantismo, ¿no? Y al imperialismo en este caso. Se da también una situación de una crisis sistémica que ya se estaba dando, con una Ucrania en bancarrota, pero no solo Ucrania, sino que la Unión Europea también estaba yendo hacia una crisis que ahora se ha acelerado, pero que tanto los precios del petróleo como los precios de la luz y como otros indicadores ya se hacían ver que íbamos hacia una crisis más dura que la anterior, ¿no? Y cualquier analista serio planteaba ya esas situaciones, ¿no? Y luego, como otros factores también que se daban más internos, era la entrada de Ucrania en la Unión Europea y en la OTAN, que era otra de las líneas rojas de Putin, y la ofensiva que se estaba dando en el Donbass, ¿no? Entonces, se podía haber evitado, y quien podía haber evitado esto era la Unión Europea y la OTAN, ¿no? Vladimir Putin también, evidentemente, y la decisión que ha tomado está totalmente bajo su responsabilidad, y todas las situaciones en la guerra que se van produciendo y los daños colaterales que se suelen llamar en las guerras
son bajo su responsabilidad de tomar la decisión bajo esos factores que estaban encima de la mesa, ¿no? A veces se me mezclan el euskera y el castellano, ¿eh? Entonces es por eso que me cuesta a veces hablar. Esos factores que se venían dando, quien los podía haber evitado y quien ha provocado esta situación y esta tensión ha sido evidentemente el bloque atlántico, ¿no? Estados Unidos y la Unión Europea. Y aquí, para ir terminando también, lo interesante que se da es, yo creo, el posicionamiento de la izquierda en esta situación, ¿no? También estoy mirando mucho para abajo porque os veo a vosotros y a vosotras, os veo en la pantalla que tengo abajo, entonces será raro verme a mí que estoy mirando como para abajo, pero bueno, luego miro a la cámara un rato. Los posicionamientos que está tomando la izquierda tanto en Ucrania como en Rusia y como en el resto de, sobre todo en este caso en Europa y más concretamente pues en el Estado español, ¿no? 4 posiciones generales que se pueden observar, ¿no? Una, a favor de Ucrania y de la guerra, que es esa posición de mandar armas que lo ha dado desde una socialdemocracia hasta toda la derecha, y parte de la izquierda a nivel social ha defendido esa posición, ¿no? Incluso organizaciones ucranianas que planteaban su posición de izquierdas, ¿no? También han defendido ese posicionamiento. Otro es un no a la guerra, pues bastante abstracto también, ¿no? Interesante, pero abstracto. Un no a la OTAN, que se ha dado por parte de diferentes organizaciones y partidos políticos en el Estado español, y un a favor de la guerra, ¿no? Que también se ha dado, y yo creo que es interesante analizar esto. ¿Quién y por qué en la izquierda, siempre hablando de la izquierda, ¿no? Porque es lo que nos interesa en este caso, han tomado esta posición a favor de la guerra, ¿no? Y es interesante ver que tanto en Rusia, el Partido Comunista de la Federación Rusa, como en Ucrania, organizaciones como Borotva, que es con las que nosotras hemos tenido relación en Ucrania, han tomado esta posición de necesidad de esa guerra para desnazificar y desmilitarizar Ucrania, ¿no? Que son los objetivos y los conceptos que hemos comentado al principio y que utiliza también Vladimir Putin para esta guerra, ¿no? Con otros, evidentemente, Vladimir Putin tiene otros objetivos y otros argumentos, ¿no? Pero eso los da y la izquierda, en este caso el Partido Comunista de la Federación Rusa y Borotva en Ucrania, ven necesario esa intervención para desnazificar y desmilitarizar Ucrania. Simplemente para que se sepa quién está en cada posición en esta situación, ¿no? Incluso de aquí también se dan ya otras posturas no tan pragmáticas, sino que más nostálgicas, idealizadas, de una Rusia que no es, evidentemente, lo que era, ¿no? Pero se dan también desde esa visión nostálgica, ¿no? Pero son diferentes, y quiero que quede claro, ¿no? Esa visión nostálgica y esa otra visión práctica de la necesidad de desnazificar y desmilitarizar Ucrania, que dan esas organizaciones que he dicho. Y entro en el último punto y acabo ya en un par de minutos, si puedo, serán 5 al final, pero bueno. Un poco analizar los aprendizajes y las claves que nos da esta situación, no solo para tomar una posición y unos argumentos en torno a este tema, sino también de cara a futuro a lo que nos viene, ¿no? Porque 2 cosas veo yo claras aquí, ¿no? Por una parte, que la izquierda en general está muy perdida ideológicamente y ha habido un retroceso ideológico brutal. Yo soy joven todavía, pero bueno, también lo he vivido. Y es así, ¿no? Que se den tan posiciones diferentes en la izquierda y con tan pocos argumentos, pues bueno, es bastante sintomático de cómo está la izquierda en toda Europa en general y bueno, en lo que me toca a mí en Euskal Herria en particular, ¿no? También.
eso por una parte, y por otra parte que los ritmos de este mundo se han acelerado, ¿no? Los ritmos de la política se han acelerado. Se ha acelerado esa multipolaridad que se iba dando, ese paso de un mundo unipolar centrado en un eje de Estados Unidos, han ido surgiendo otros ejes y ya vivimos, de hecho, diría yo, en un mundo multipolar donde cada uno tiene su espacio de influencia, y sus diferentes maneras de proteger o de avanzar en esos espacios de influencia, ¿no? Y se ha acelerado también esa crisis sistémica que se venía, iba viniendo y se ha acelerado ahora, ¿no? Y se acelerarán las guerras, esa crisis económica que ya la estamos sufriendo, y que de hecho el Estado español no está en guerra contra Rusia, sino que está en guerra contra su propio pueblo, con esos precios brutales que se están dando y ese llamado a la guerra, ¿no? En contra de un enemigo, cuando evidentemente el enemigo lo tienen en casa y somos nosotras y nosotros, ¿no? Y se va a dar un flujo de refugiadas y refugiados, evidentemente, y otras situaciones que sean en época de crisis, que va a ser bastante más dura que la anterior, ¿no? Entonces, con esto yo creo que a la izquierda en general, también hablo en general, nos pilla bastante mal posicionada para una crisis de estas características, ¿no? Una crisis, está claro que abre oportunidades, abre puertas en todas las esferas, ¿no? Y en un abanico muy grande. Y nos abre también una puerta interesante a la izquierda para trabajar ahí, pero le abre también una puerta muy interesante a un fascismo que venía avanzando bastante en los últimos años y que puede ser quien coja la puerta correcta y quien avance realmente en esta situación de crisis bastante potente, ¿no? Un racismo selectivo que se está afianzando también, ¿no? Selectivo porque con los refugiados y refugiadas ucranianas no hay ese racismo, pero sí con otras, ¿no? Y es el caso tan claro como puede ser en Polonia, Hungría, la política migratoria que están teniendo hoy en día con esta guerra, ¿no? Ese racismo y ese flujo migratorio que además lo que va a hacer, y hay que tener en cuenta también cómo dentro de esa maquinaria comunicativa también se ha dado esa demonización de todo lo ruso, ¿no? Y dentro de esa demonización se ha dado una deshumanización también de todo lo ruso. Y si tenemos una imagen de rusos y rusas, tenemos una imagen, como decían en un artículo, ya no me acuerdo quién, pero de rusos mafiosos y fríos y las rusas sexualizadas y paradas, ¿no? De esa manera que en este caso las mujeres ucranianas también seguramente, como ya venían estando desde antes, pero ahora con un flujo migratorio bastante mayor, pues están bastante expuestas a los trabajos reproductivos y a la industria sexual, ¿no? Que ya se venía dando desde antes, pero ahora seguramente se intensificará eso, ¿no? Otro tema que yo creo que partimos de una debilidad es el no haber referentes para la izquierda a nivel mundial, ni estados ni movimientos potentes, ¿no? Por mucho que haya movimientos y pequeñas victorias, no hay un referente como lo ha habido en la historia hasta hace poco, ¿no? Cada vez es más difícil trabajar en un internacionalismo y trabajar las contradicciones que da tomar una posición u otra, ¿no? Y se nos hace difícil trabajar cualquier tema, ¿no? Somos débiles en este tema con la guerra de Ucrania, también con las invasiones de Estados Unidos en Libia y en Siria, nos crea contradicciones bastante potentes que son difíciles de gestionar, o cuando defendemos proyectos de construcción socialista, como puede ser el de Venezuela o cualquier otro, cuando desde el gobierno pues pueden hacer cosas que no nos agradan totalmente, y por lo tanto un apoyo total se hace difícil de dar, ¿no? Entonces, lo dicho, creo que está difícil trabajar el internacionalismo en estos tiempos y lo va a estar de aquí en adelante, pero no deja de ser algo de lo más importante en la práctica política de las organizaciones de izquierda, ¿no? Entonces, lo que sí que creo es que hay que darle una vuelta, ¿no?
Luego, esa intensificación del militarismo y del atlantismo a favor de la OTAN que se está dando en los últimos días, que es brutal. Militarizar una sociedad, como Josep Borrell también anunciaba, de que al final tomarnos a todos como soldados para tomar unas medidas en una guerra que no es la nuestra, que no tenemos nada que ver con ella, pero que nos han metido en unas estructuras políticas y militares como son la Unión Europea y la OTAN, que nos hacen sentir nuestra esa guerra, ¿no? Es brutal como a 5.000 kilómetros de distancia hacen sentir que esa guerra es nuestra y la del Donbass no era nuestra, o la que se dio hace poco, en 2020, en Armenia contra la República de Artsaj tampoco era nuestra, o la del Sáhara, o la de Palestina, etcétera, 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 ¿no? Eso es brutal, ¿no? El gasto militar que ya se está ampliando en Alemania, ha subido el gasto militar de una manera brutal. China también lo ha incrementado, viendo que la siguiente puerta es la suya, y se dará en el resto de estados de la OTAN, ¿no? La OTAN pedía un porcentaje de gasto militar a todos los países miembros que casi ninguno cumplía porque no tenía esa capacidad, y es probable que ahora, bajo esta excusa de la guerra, todos los países suban ese gasto militar, ¿no? La rusofobia que hablaba Arnau al principio, dentro de ese racismo selectivo, también es brutal, y eso creo que también nos va a tocar gestionarlo, y no va a ser fácil, ¿no? Pero dicho eso, también el tema de las oportunidades que se abren para la izquierda en una crisis, como decía, ¿no? que iba viniendo y se ha acelerado, esa oportunidad de explicar que la guerra no la tenemos nosotros con Rusia, sino que la tenemos con nuestro propio gobierno, que nos está obligando a hacer cosas que ni hemos votado ni nos favorecen, ¿no? Ahí tenemos un espacio interesante para trabajar, ¿no? Y de posicionar a la gente en contra de nuestros gobiernos y de trabajar ahí, ¿no? Y otro tema importante yo creo que es el tema de la soberanía, y cuando por no tener soberanía nos han metido en este tipo de guerra, en este tipo de medidas económicas, pues creo que la soberanía coge un papel bastante importante en este caso, sea la soberanía nacional, sea también el tema energético, alimentario, etcétera, ¿no? Creo que se han ido dando pasos también hasta ahora de manera pequeña en ese sentido, y pueden tener una importancia bastante grande a partir de ahora, y un espacio para trabajar también interesante, ¿no? Entonces, bueno, se abren peligros y oportunidades, espacios de lucha y maneras de hablarle a la gente fuera de esos grandes medios de comunicación, porque ahí vemos que la batalla la tenemos totalmente perdida. Y bueno, y toca analizar, explicar y trabajar en ese sentido, ¿no? Entonces, bueno, me he alargado. Decía que no me iba a alargar, más rápido no podía hablar. Entonces, podía decir menos cosas, pero bueno, así ha quedado. Entonces, ahora ya me callo y abierto un poco a que todas las que hayáis escuchado mi chapa, pues queráis decir lo que queráis, preguntas, aportaciones, lo que os apetezca. Vale, pues recojo un poco las preguntas que han llegado mediante el chat. No sé si es mejor, te las digo todas, vas apuntando y luego respondes con el orden que prefieras. Uf, sí, yo creo que sí. ¿No? La primera es, preguntan sobre el gobierno que instala en Ucrania después del golpe ¿no? pro-occidental, después del golpe de Euromaidan, a ver qué agenda de reformas económicas tenía. Me imagino que un poco es qué intenciones económicas ese nuevo gobierno quería implementar y si las implementó o cómo actuó. Eso por un lado. Otra pregunta es sobre
el encarcelamiento de Yulia Timoshenko, los motivos de ello y si afecta al tratado de acuerdo, al tratado entre Ucrania y la Unión Europea. Luego, una pregunta sobre esa organización, Borodva, que has comentado antes. Piden a ver qué llamado hace exactamente y qué implicación tiene en la sociedad. Es decir, si llama a boicotear el ejército ucraniano, si llama a ayudar al ejército ruso o a no hacer nada, un poco cuáles son el llamado a su población que hay que hacer. Luego, bueno, eso ya más de escribir. Nos preguntan si se puede escribir el nombre de la población que has puesto antes de ejemplo de cómo operaba el ejército de Ucrania. Si sabes de alguna fuente rusa que no esté censurada para poder ir sacando la información, aunque también se tengan que aplicar filtros en esa información. Y luego yo también tenía un par de cosas de... primero es sobre, o sea, yo creo que todas tenemos un poco clara la pugna geopolítica en el sentido de que el Estado ruso quiere mantener su zona de influencia y está viendo cómo la está perdiendo, sobre todo a nivel político, ¿no? Por eso hace referencia a Putin como personalidad de este gobierno. Mi pregunta es, ¿eso está vinculado también a poderes económicos? Es decir, hemos vuelto a una situación en que una burguesía rusa, los intereses de una burguesía rusa en expansión chocan con los intereses en expansión de una burguesía más de cariz europeo o norteamericano. Un poco esto sí, ¿no? Porque también se ha hablado mucho de los oligarcas rusos que apoyan a Putin. Está el tema de la guerra del gas, ¿no? Que también hay planteamientos de que a empresas gasísticas de Estados Unidos les interesa boicotear ¿no? ese vínculo gasístico entre Europa y Rusia. Un poco es para saber también si, ¿no? si se produce un choque entre intereses de burguesías económicas que son los que durante el siglo XX han llevado a las guerras mundiales. Un poco si esto también va por aquí. Y luego el tema de que, claro, desde aquí de Europa se nos da una sensación de que la comunidad internacional condena y aplica sanciones contra Rusia. Pero la verdad es que hay, si tú te vas fijando en las resoluciones de la ONU o en pactos comerciales, sobre todo en lo que se llama el subglobal, hay un montón de estados que no están siguiendo el dictado de las sanciones que están ordenando Estados Unidos básicamente, ¿no? Entonces, esto, ¿qué importancia tiene? Y si lo que está pasando es que, ¿no? estados que históricamente ¿no? seguían el dictado de Estados Unidos, en esta ocasión se está demostrando que los que se están quedando solos son los que intentan aplicar las sanciones duras a Rusia, ¿no? O qué importancia tiene que estados, China ya está, ¿no? está bastante claro, pero otros estados de la magnitud de la India, Pakistán, ¿no? ¿Qué pasa si, ¿no? si esto es un punto de inflexión en esta multipolaridad o si puede ser un elemento de conflicto y de aislamiento de Estados Unidos y la Unión Europea si se queda del lado de Estados Unidos?
Vale, ahí, necesitaba permiso para hablar. Vale, voy a intentar contestar a todo. Con el tema del nombre de la población, no sé dónde puedo escribir, pero bueno, voy a intentar escribir el nombre de la población. Sí, chat, ahí, luego Principio en el escribo. chat, sí. Sí, vale. Y empezando con las otras preguntas, ¿qué medidas económicas aplicó el nuevo gobierno de Ucrania? Hay que tener en cuenta, primero, pusieron una junta provisional, después se hicieron unas elecciones donde ganó Poroshenko y después en las últimas elecciones ha entrado en el poder Zelensky, ¿no? Y lo que hay que tener en cuenta es también que durante todos estos años ha tenido una economía de guerra donde todo lo ha condicionado a esa guerra, ¿no? Y por lo tanto, aparte de haber privatizado varias empresas, y de hecho, ahora sí entramos a ver las empresas más potentes que hay en Ucrania, las que antes eran públicas, se ve que la mayoría están privatizadas o tienen una gran participación de, como antes comentaba también, de oligarcas concretos, ¿no? Y como puede ser lo más que ha salido a la luz, ¿no? Del hijo de Joe Biden, que tiene participación en una empresa gasística de Ucrania, ¿no? Por lo tanto, lo que ha hecho es a nivel, vamos a decirlo, macro, abrir esa puerta a la privatización de esas empresas y a nivel de políticas económicas hacia la población, establecer una economía de guerra donde se ha congelado absolutamente todo, ¿no? Por una parte, no se, a la zona del este, al Donbass, no se ha pagado todo lo que se debía, ¿no? De sueldos, etcétera, etcétera. Y por otra parte, en el resto de Ucrania, lo que ha hecho es no aplicar ninguna medida de un nuevo Estado, ¿no? Sino que utilizar también y alargar esa guerra durante 8 años como excusa de que ha estado en bancarrota durante todos estos años, ¿no? El gobierno de Ucrania, ¿no? Entonces, no le ha dado tiempo, no ha querido dar tiempo a las promesas que hacían tanto Poroshenko como Zelensky de que se iba a recuperar la economía, ¿no? Sobre Yulia Tymoshenko, los motivos de carcelación fueron los mismos por los que encarcelaron a Yanukovych y a varios otros, ¿no? Corrupción que ha hecho tanto Tymoshenko como cualquier otra, ¿no? La corrupción está establecida en el gobierno de Ucrania desde antes también de 2014 y lo abarca absolutamente todo, ¿no? Entonces, en cada momento se daba una encarcelación de un sentido político o de otro por los intereses de que no confluyeran a las elecciones, ¿no? Y en ese caso, pues se encarceló a Yulia Tymoshenko con pruebas, evidentemente, de corrupción, pero que también tienen otros, como pueden ser hoy en día Zelensky, Poroshenko o cualquier otro mandatario de Ucrania, ¿no? Sobre Borodva, ¿qué llamado hace en Ucrania? Borodva, la cuestión es que cuando empezó la guerra en 2014, todos los militantes de la organización tuvieron que pasarse al Donbass. Entonces, la mayoría o están en el ejército de las repúblicas de Lugansk y de Donetsk o están haciendo trabajo administrativo o de cualquier otra medida dentro de las repúblicas de Lugansk y de Donetsk. Entonces no tienen capacidad de influir nada a nivel del resto de Ucrania, ¿no? Llamados, evidentemente, han hecho durante todos estos años a hacer protestas contra el gobierno de Ucrania, pero no tienen capacidad, ¿no? Ni tienen gente, ni tienen capacidad de influir, ni tienen capacidad de protegerse luego de las agresiones que puedan tener, ¿no? Entonces se han centrado, aparte de decir lo que quieren para Ucrania, a hacer el trabajo político desde las repúblicas de Donetsk y de Lugansk. Fuentes rusas que puedan dar otra visión sobre
Sobre la situación, bueno, hay como decías, ¿no? Al final hay que hacerle un filtro a todo y es interesante como aquí recibimos fuentes de cualquier medio de comunicación con un solo mensaje, pues es interesante también recibir las de un solo mensaje desde Rusia, ¿no? Para ver, analizar y bueno, y ver qué hay luego de verdad y qué no, ¿no? Que yo sepa, todavía Sputnik y RT se pueden consultar en web y las repúblicas de Lugansk y de Donetsk también tienen medios de comunicación. Por lo demás, medios de comunicación generalistas yo no conozco, ¿no? Si no son, pues bueno, escritos de expertos, no expertos o de gente que tiene más o menos conocimiento sobre los temas, ¿no? Pues yo en mi caso sí que tengo contacto con gente de Borodva ahora que están en Lugansk y me van contando desde ahí, ¿no? Pero eso, medios de comunicación que puedan servir, pues más allá de lo que he dicho, pues me parece que no puede haber mucho, ¿no? Y las dos preguntas tuyas, Arnau, a ver, sobre la oligarquía de Rusia, hay lo que hay que tener en cuenta es también que existen dos oligarquías en Rusia, ¿no? Hablando a nivel generales, ¿no? Una que representada por Vladimir Putin o que tiene como eje de gobierno a Vladimir Putin y otra europeísta que puede tener, bueno, o van cambiando, ¿no? De persona pública y bueno, que tiene sus intereses en los negocios con la Unión Europea, ¿no? Es evidentemente mucho más débil y no tiene la capacidad de condicionar en Rusia ni a nivel político ni a nivel económico nada, ¿no? Entonces, ahí la cuestión es también que las alianzas que se dan o los negocios que se dan con la Unión Europea, por mucho que las oligarquías alemanas, etcétera, estén en conflicto con las rusas, se ven obligadas también a negociar y hacer negocios, ¿no? La cuestión ahora con las sanciones que se están dando contra Rusia, sí que venía también los últimos años Rusia haciendo más negocios, más acuerdos con China y con otros países en Asia, África y América Latina. Y sí que puede haber un cambio de visión hacia ese espacio, ¿no? Y relacionándolo con la segunda pregunta, si puede ser que no sea que Estados Unidos y la Unión Europea aíslen a Rusia, sino que sea un aislamiento al revés, ¿no? El resto de países que son potencias bastante importantes, ¿no? Puedan aislar a Estados Unidos y a la Unión Europea, ¿no? Se puede dar. Yo creo que ahí también están en posiciones diferentes China y Rusia. Como escribía también Marco Santopadre, compañero italiano, periodista, que China estaba defendiendo a Rusia, pero no la invasión, ¿no? Porque no le conviene tampoco que se desestabilicen en diferentes regiones del mundo, ¿no? Tampoco interesa que se desestabilice India, que puede ser un polvorín de lucha social también, por mucho que ahora sea controlado por otra oligarquía, ¿no? Y esté más o menos estable, pero sí que puede haber ahí potencias y alianzas que puedan hacer frente a Estados Unidos y a la Unión Europea, teniendo en cuenta y viendo si van a seguir siendo una, Estados Unidos y la Unión Europea, y si van a apostar por ser una también lo que antes fueron los BRICS, que ya un poco se acabó, ¿no? Ese entramado, esa alianza de 5 potencias, y pueda haber cada potencia intentando recabar un espacio de alianzas económicas con los países de alrededor, ¿no? Entonces, no sé, yo ahí no me atrevo a especular y no sé lo que puede pasar ahí. Entonces, más o menos, más así que así, pero esa sería un poco la contestación. Ese análisis ya es un poco para todos y todas que estamos aquí, ¿no? Yo creo que no es tanto una pregunta para mí, sino que es un análisis
común que se podría hacer entre todo el mundo, ¿no? Vale, pues muchas gracias, Nur. En principio no hay más intervenciones, entonces lo dejaríamos aquí. Muchas gracias pues, a todas las militantes que habéis estado aquí escuchando. Espero que aquesta xerrada hagi servit per donar a entendre millor el conflicte a Ucraïna i com a Ítaca seguirem treballant a l'anàlisi d'aquest conflicte i com afecta tant a la zona on s'està produint la guerra com a la nostra societat. I, per tant, doncs, entenem que l'internacionalisme és important perquè ja estem veient com ens afecta a la vida diària de la nostra societat i més quan, no?, amb aquesta barreja que s'està produint entre crisi econòmica derivada de l'austericidi i crisi econòmica derivada d'aquestes sancions o d'aquesta pugna geopolítica, no?, i que ens afecta a la classe treballadora en l'augment de preus de productes bàsics en el mateix moment que no hi ha augment de salaris i, per tant, també es tracta d'una lluita de classes. I, per tant, doncs això, esperem que com a esquerra independentista doncs, puguem tenir una veu política clara al respecte i començar doncs, també a treballar millor la lluita internacionalista. Doncs, sense més, ho deixaríem aquí, lo dejaríamos aquí. Otra vez, pues gracias Lur, gràcies a les organitzacions de l'esquerra independentista també per haver-ho fet possible i res més, seguim en la lluita i seguim en contacte.